La sesión segunda tratará sobre conveniencia de la participación del querellante conjunto. Ponente nacional es el doctor José Ignacio Caserata Nores. El doctor Caserata Nores es de la ciudad de Córdoba, profesor en las Facultades de Derecho del Estado y Católica de Córdoba, autor de numerosas obras sobre su especialidad, el Derecho Procesal Penal. Ponente internacional será el doctor Dante Barrios de Ángelis, profesor titular de la Cátedra de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la República Oriental del Uruguay. Publicista de gran prestigio, su obra Teoría General del Proceso culmina largos años de intensos y fecundos estudios sobre el derecho procesal. Señor Presidente, usted tiene la palabra. Vamos a conceder la palabra al ponente nacional, doctor José Caserata Nores. Estimados amigos, en primer lugar quiero hacer presente el agradecimiento a la comisión organizadora que me ha dado la posibilidad de estar hablando frente a un tan calificado auditorio. Quiero en segundo lugar agradecerles a ustedes la atención y la paciencia, aunque siguiendo con el esquema temporal que se ha planteado en la dinámica del Congreso, voy a tratar de hacer realmente una síntesis de mi pensamiento sobre el punto. Para una mayor ilustración de nuestros amigos extranjeros que nos visitan, quiero a modo de introducción hacer presente que el tema que se pretende desarrollar se encuentra relacionado con la posibilidad de que el damnificado por un delito de acción pública actúe en el proceso penal en calidad de actor penal, de acusador o, como nosotros le llamamos, de querellante. El tema al que hemos sido convocados se denomina conveniencia de la participación del querellante conjunto. Y yo este punto, la conveniencia, un tema netamente de política procesal, lo voy a dejar librado a la opinión de todos los distinguidos colegas que seguramente van a intervenir sobre este punto. Me voy a expedir, en cambio, sobre algo que es previo a la conveniencia, es decir, a la factibilidad jurídico-constitucional de la institución. Y lo voy a hacer porque existen ciertos embates en este sentido, argumentando la inconstitucionalidad directa o indirecta del querellante, o bien la inconstitucionalidad de su supresión. Una vez llegada a la conclusión que anticipo acerca de la indiferencia constitucional de esta figura, va a quedar pie abierto el campo a la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia de su regulación legislativa. Nuestra Constitución Nacional no tiene ninguna disposición expresa sobre el querellante ni, más genéricamente, sobre la acusación. Al pasar, diría yo, regulando los efectos del juicio político, establece que el condenado en el juicio político quedará sujeto a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Esto significa que, a la par de otorgarle a la acusación categoría constitucional, nuestra Carta Magna pretende dejar librado a las leyes todo lo referido a su regulación. Y dentro de nuestro sistema federal de gobierno, las leyes que deberán ocuparse de la acusación como modo de provocar el juicio, indudablemente van a ser las leyes procesales a cargo de las legislaturas provinciales. Esta es mi tesis básica. Existe en nuestro sistema constitucional libertad para las regulaciones procesales
de aceptar o no la figura del querellante. Tratando de desarrollar un poco esta idea, quiero señalar algo más. Pienso que nuestro sistema constitucional toleraría no solamente el querellante damnificado por el delito, sino también un régimen de acusación o acción popular. Basta un somero repaso de nuestros antecedentes para darnos cuenta de que esto es así. Vélez Arfiel, en 1834, 20 años casi antes de la sanción de la Constitución, comentando una obra de Juan M. Álvarez, Derecho Real de España, de aquella época, señalaba que esta obra tenía el mérito de encontrarse ajustada a nuestra legislación. Y uno de los puntos que esta obra contiene es el juicio criminal por acusación, es decir, el juicio criminal originado en la acusación de cualquier ciudadano del pueblo. En 1853, la Constitución nada dice sobre el tema. En 1854, la Constitución de la provincia de Buenos Aires expresamente consagra la acción popular para perseguir algún tipo de delitos especiales cometidos por los funcionarios judiciales. En 1888, cuando se dicta el primer Código de Procedimiento Penal del país, que es el que rige en el orden nacional desde entonces, el autor recuerda que hasta esa fecha regía un sistema de acusación popular y que él entiende conveniente limitar la intervención solamente del damnificado como actor penal en el proceso. Con posterioridad a la sanción de este cuerpo legislativo, tenemos leyes aisladas como la 8871, 11386 y 11387, referidas al régimen electoral, formación y contralor del régimen electoral y enrolamiento, respectivamente, que aceptan expresamente la posibilidad de que los delitos en ella cometidos sean acusados por cualquier elector, caso de la ley electoral, o por cualquier ciudadano, caso de la ley de enrolamiento. Hemos tenido prestigiosos juristas que se han extraído también en pro de la acusación popular. En este sentido, y en tren de abreviar, simplemente señalaré la opinión de Rafael Bielsa. Rafael Bielsa señalaba la necesidad de extender el campo de la acción popular, tan olvidado por el legislador, decía, porque en todo Estado de Derecho se justifica la acción cívico-popular. A la par, advertía que la acción en manos del Ministerio Fiscal puede degenerar en fácil y cómodo recurso de los estados o gobiernos despóticos o policíacos. En el mismo sentido, desde Mendoza, García nos hacía conocer que a su juicio la acción popular era una necesidad y no regularla significaba matar el espíritu público de los ciudadanos, que es la base de nuestro sistema republicano de gobierno. Personalmente creo, tratando de dar una idea dentro de la propia Constitución, que este sistema de libertad que propugno permitiría que la Constitución, dentro de la Constitución, una regulación del sistema de acción popular. ¿Por qué? Porque si nuestra Constitución Nacional en 3 artículos reclama la instalación del juicio criminal por jurados, confiando en que cualquiera del pueblo es capaz de juzgar a un semejante, resolviendo sobre su inocencia o culpabilidad y en definitiva condenándolo, ¿cuál va a ser el motivo para pensar que esa misma Constitución que cree en un ciudadano juzgando va a tener motivos para desconfiar del mismo ciudadano en la mucho más humilde función de requerir ese juzgamiento, es decir, de acusar? Quiero aclarar que no soy partidario de la acción popular ni del juicio por jurados. Simplemente trato de demostrar que dentro del espíritu de nuestra Carta Magna caben estas instituciones. Y me he extendido un poco sobre el punto para entrar un poco en el ambiente histórico en que se maneja el desenvolvimiento de la acción penal pública. Lógicamente,
si cualquiera del pueblo puede acusar, con más razón va a poderlo hacer el damnificado. Y en ese sentido, nuestra Corte Suprema de Justicia, unánimemente, a través de numerosos fallos, le ha reconocido a las leyes procesales la posibilidad de acordarle al damnificado este derecho. No obstante, desde diversos ángulos se han hecho críticas constitucionales a la institución. Se ha dicho, es una institución contraria al principio de igualdad ante la ley. Crítica del doctor Bartolomé Serra. Porque, señala, por un mismo delito, en una parte del país el imputado tendrá un acusador, en otra parte del país va a tener dos. La crítica del ilustre profesor se enmarca dentro de la concepción general que él tiene acerca de las desigualdades que provoca la proliferación de legislaciones criminales. Es en el fondo una crítica al sistema federal en materia de legislación procesal. De modo que o admitimos el sistema federal o admitimos la validez de la crítica. Como me inclino por lo primero, le termino de contestar con un argumento también de nuestra Corte Suprema. El principio de igualdad ante la ley no impone uniformidad en las legislaciones procesales. También desde San Rafael Mendoza, nuestro colega y amigo hoy ausente, Bernardo de Quirós, atacaba la institución del querellante argumentando que violaba el principio representativo. El Ministerio Fiscal, sostiene este magistrado y doctrinal, es propio de los gobiernos representativos. El querellante particular, en cambio, es una institución de la democracia directa. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta objeción, porque el sistema representativo solamente establece que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. El promover una querella criminal es algo mucho más humilde. No es ni deliberar ni gobernar. Es simplemente ejercitar la facultad de peticionar ante las autoridades consagrada por el artículo 14 de la Constitución Nacional, que mientras sea individualmente ejercitada es válida y por tratarse de una petición ante la autoridad jurisdiccional corresponde a las leyes procesales su reglamentación. Desde el ángulo totalmente opuesto, se ha señalado la inconstitucionalidad de la no inclusión del querellante. Se sostiene en ese sentido que se trata de un derecho natural que tiene la víctima del delito de perseguir al agresor y lograr su castigo ante los poderes públicos. Esta opinión, que se enrola en los escritos de Carrara, sigue evolucionando y nuestros procesalistas locales han aceptado que en el fondo no es un derecho natural o no entran a discutir si lo es, sino que ubican la cuestión en la zona del derecho de defensa. Sostienen este tema, la posibilidad de querellar, se inscribe dentro de la defensa de los derechos garantizada por la Constitución Nacional. Y por otra parte, agrega algún otro, toda idea de monopolio estatal, aun cuando sea sobre la acción penal pública, repugna al sistema republicano. Este argumento parte de una base, que el querellante es un sujeto que está ejercitando un derecho que tiene como damnificado. Para que exista derecho de defensa, tiene que haber un derecho sobre el cual esa defensa recaiga. Y en esta materia, ese derecho lo puede conceder el Código Penal, que es el que regula la pretensión punitiva. Y en materia de delitos de acción privada, lo hace. Le acuerda al damnificado por el delito la pretensión penal, es decir, el derecho sustancial de reclamar el castigo y hacer castigar al ofensor. En esta área, en la de las acciones privadas, sería inconstitucional que se privara al damnificado de ejercitar su derecho ante los tribunales. Pero como en el área de la acción penal pública el Código Penal nada dice, no puede sostenerse que el damnificado por el delito de acción pública tenga un derecho sustancial que hacer valer,
y por lo tanto pueden perfectamente los códigos procesales acordarle o no esta facultad de intervenir en el proceso. Es preciso también, y en este afán de síntesis, analizar el tema desde el punto de vista de las leyes de fondo, porque si en las leyes de fondo existiese alguna prohibición expresa a la intervención del querellante en los delitos de acción pública, los códigos que la aceptaran estarían vulnerando la prelación de normas establecidas en el artículo 31 de la Constitución Nacional y admitirían una tacha de inconstitucionalidad. Esta argumentación está brillantemente expuesta en un trabajo de un jurista local, del doctor Ramón Teodoro Ríos, que es a partir del cual elaboro mi contestación porque no estoy de acuerdo tampoco con su opinión final. Veamos nuestras dos grandes legislaciones, el Código Civil y el Código Penal. El Código Civil tiene una pléyade de disposiciones en las que está aceptando que el particular damnificado por el delito tenga acción penal. No las voy a relatar a todas por razones de tiempo, pero me voy a limitar a hacer una suerte de popurrí. El damnificado por el delito tiene acción criminal, artículo 1096. Para acusar y lograr el castigo, artículo 842. De los responsables por el delito, artículo 3982 bis. Independiente de la acción civil destinada a la reparación del daño causado por el ilícito, artículo 1097. Esta acción criminal no se juzgará renunciada porque se haya iniciado solamente la civil o porque se haya desistido de la civil, salvo que, dice el artículo 1097, se haga convenio sobre el pago de los daños o se renuncie expresamente a la acción civil. Esta acción criminal, dice el artículo 842, no puede ser objeto de transacción ni por el particular ofendido ni por el Ministerio Fiscal. Y todavía su ejercicio va a determinar, de acuerdo al moderno artículo 3982 bis del Código Civil, la suspensión del curso de la prescripción de la acción civil. Vean ustedes cómo, si hay algún cuerpo legal que está pensando en la posibilidad de que el particular ofendido por el delito actúe en el proceso penal, es el Código Civil. Sin embargo, desde el punto de vista del Código Penal, hay quien ha hecho objeciones. Estas objeciones pertenecen fundamentalmente a autores del derecho penal que recoge y sintetiza el cordobés Ricardo Núñez. Ricardo Núñez dice: no pueden los códigos procesales autorizar la intervención del querellante, porque de la redacción del artículo 71 del Código Penal, que impone la iniciación de oficio, surge un rechazo a la idea del acusador particular, toda vez que, señala Ricardo Núñez, los particulares no pueden actuar de oficio. El maestro tiene razón parcial. Sin duda que el Código Penal está pensando en una reacción de tipo oficial, pero no consagra paralelamente prohibición alguna para que la misma actividad pueda estar a cargo de particulares. Sigue diciendo el maestro cordobés: las leyes procesales no pueden regular el ejercicio de la acción penal, porque el derecho a hacerlo importa la posibilidad de poner condiciones a la punibilidad, tarea que en nuestro sistema federal de gobierno corresponde solamente al Poder Legislativo Nacional. Esta objeción es también cierta, pero parcialmente cierta, porque nosotros estamos suponiendo una regulación procesal respetuosa de la legislación penal. Estamos suponiendo una legislación procesal que no le va a quitar ni le va a querer limitar o condicionar al órgano estatal la posibilidad de ejercitar la acción penal frente a la comisión de un delito. Simplemente estamos pensando en la posibilidad de que la ley procesal, sin condicionar y respetando la actividad del órgano público estatal, resuelva que el particular ofendido pueda, junto con él o frente a su desinterés, simplemente provocar
la intervención del órgano jurisdiccional. De modo que, en la medida en que la ley procesal no limite al órgano público, no prohíba al órgano público, no condicione al órgano público en su actividad, no va a haber el menor roce entre las disposiciones del Código Penal y estas que estamos imaginando en las leyes procesales. Porque, y creo que esto es lo sustancial, el Código Penal en ninguna parte de su articulado consagra el monopolio de la acción penal pública en manos del Ministerio Fiscal. Porque si así hubiese querido hacerse, señalaba Eusebio Gómez, si el legislador hubiese tenido la intención de provocar una reforma tan fundamental, habríala motivado expresamente, o encontraríamos en los antecedentes del Código Penal o en la discusión parlamentaria alguna referencia sobre el punto. Esta argumentación tiene un doble contenido. Por un lado es lógicamente impecable y por otro lado hay que ubicarla históricamente. Hay que ubicarla en el momento en que se dicta, porque realmente hubiese sido una revolución jurídica. Veníamos de siglos de acción popular, apenas restringida por el Código Procesal Civil de la Capital Federal 20 años antes, limitando el ejercicio de la acción penal solamente al damnificado. Quitarle al damnificado el ejercicio de la acción penal y consagrar el monopolio estatal hubiese sido realmente una fractura con los antecedentes que hubiese merecido algún tipo de explicación especial. Y por otro lado, piensen ustedes, está expresamente previsto en el artículo 72 del Código Penal, que regula la acción penal dependiente de instancia privada, la posibilidad de acusación particular. Yo me pregunto, siendo los dos delitos de acción pública, uno promovible de oficio, otro dependiente de instancia privada, ¿por qué va el Código Penal imponer el acusador particular en los de instancia privada y prohibirlo en los de promoción de oficio? ¿Cuál va a ser el motivo para un tratamiento tan diferenciado? Esto ha llevado a que prestigiosos doctrinarios, entre ellos se ubica el doctor Clario Olmedo, sostengan que la imposición del acusador particular para los casos de acción dependiente de instancia privada permite interpretar que está por lo menos autorizada en los casos de acción pública promovible de oficio. Alguien me puede decir, que alguien me dijo, no te pasa, es que el legislador ha querido, al acordarle al damnificado por el delito dependiente de instancia privada la posibilidad de acusar, permitirle que promueva la instancia de algún modo. Yo contesto, acordarle a alguien el derecho de acusar es mucho más que acordarle el derecho de instar, porque para acordarle el derecho de instar hubiese bastado con que se regulara la denuncia. El Código Penal va más allá. Dice denuncia o acusación, es decir, el derecho del particular damnificado por el delito dependiente de instancia privada va mucho más allá de la mera instancia. Tiene derecho a instar y luego a incorporarse a ese proceso como actor penal y proseguirlo hasta su terminación. Y modernamente, el artículo 276 del Código Penal está reprimiendo a aquel que denuncie o acuse falsamente a una persona por la comisión de un delito de acción pública. Creo que prácticamente hemos demostrado que no hay objeciones de índole constitucional. Me faltan dos pasitos más y termino, señor presidente, si tengo tiempo. Todavía dentro de este campo de libertad hay dos opiniones que están restringiéndolo. Una es del doctor Julio Mayer y la otra del doctor Jorge Clario Olmedo. Ambos sostienen que existe sí la posibilidad de que las leyes procesales autoricen al damnificado a intervenir como querellante, pero no en forma autónoma, sino pendiente de la acción pública, dentro de los límites de la acción pública, actuando el querellante como un colaborador del órgano público que ejercita la acción, y nunca siendo un titular independiente de la acción penal.
Yo pienso personalmente que esta limitación tampoco encuentra un argumento de sustentación dogmático dentro del Código Penal. Porque el Código Penal establece el principio de la oficialidad y de la oficiosidad de la acción penal. Pero se limita a establecer eso. Y como ya dije, no prohíbe ni está fuera de su dogmática el pensar que, sea el particular, frente a la inercia del Ministerio Público, que no cumple teóricamente con lo que debe cumplir, que se dirija a un órgano del Estado para lograr activar esta persecución. El artículo 71 del Código Penal consagra la reacción estatal incondicionada del Estado frente a un órgano público, pero no consagra el monopolio estatal en esta reacción, ni mucho menos la exclusividad del Ministerio Fiscal en provocar esta reacción. Yo pienso que cada ordenamiento legislativo, cada provincia que tiene que aplicar el Código Penal en su territorio, según caigan las cosas o las personas dentro de su jurisdicción, será quien tendrá que resolver, en el caso concreto, si autoriza al particular damnificado a que requiera al órgano jurisdiccional la aplicación del Código Penal, que es respecto de lo que cada provincia tiene que velar. Ustedes habrán advertido, reitero, soslayo entrar en la discusión sobre la conveniencia o inconveniencia. Y así lo hago porque no he logrado una opinión científica definitiva. Les soy sincero, confieso en este momento mi oscilación de pensamiento. No he encontrado entre los detractores del querellante, ni entre quienes lo sostienen, argumentos de tal peso que aniquilen o borren el peso de los argumentos adversos. Pienso que esta institución tiene que ubicarse dentro de la relatividad de las cosas humanas. No es la panacea universal el proceso penal sin querellante. No es un ejemplo de arcaísmo superado el proceso penal con querellante. Estimo que cada legislador, frente a una órbita determinada de aplicación de la ley procesal, meditará con todas las argumentaciones propias de política procesal si es o no necesario o conveniente implantar la institución dentro de su campo. Por último, no quiero dejar de hacer presente en este momento mi emocionado recuerdo para todos aquellos que de alguno u otro modo permitieron que en este momento y a mi edad yo ocupe una tribuna tan importante. Quiero recordar especialmente a mis maestros, a los doctores Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler, lamentablemente hoy desaparecidos, y a los afortunadamente todavía vivos Jorge Clario Olmedo y Ricardo Núñez. Y quiero hacer esta especie de homenaje de recordación porque me siento su discípulo. Y me siento su discípulo, aun como ustedes pueden haber advertido a través de esta exposición, no haya seguido siempre, fielmente, todas sus opiniones. Y en este sentido, ha sido orientador en mi vida una frase de Ricardo Núñez haciendo la nota necrológica de Sebastián Soler. Dijo en esta oportunidad el maestro cordobés: ser discípulo no significa estar al lado del maestro en todos los congresos, simposios o conferencias. No es firmar como compañía legislativa. No es ser su estación repetidora. Ser discípulo significa, sobre las bases fundamentales puestas por el maestro, avanzar, seguir sobre su huella, e inclusive, señalaba mi maestro, es necesario para el discípulo apartarse de la opinión del maestro. Es necesario inclusive criticar lo que honestamente considere que es un error. Esta actividad es tan importante, señalaba él, y abro comillas, que es básica del discípulo,
aún a riesgo de que los tontos o los interesados estén viendo en el discípulo un enemigo. Nada más y muchas gracias.